Oye, ¿está grabando? En el primer mensaje os he hablado del único problema y la única respuesta. Aquel que entiende el único problema y la única respuesta del hombre empezará a caminar bajo la única corriente. Vamos a leer la palabra de Dios en Gálatas 1 del 11 al 24. Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 24. Lo voy a leer, lo voy a leer yo despacito para que vayáis siguiendo mi lectura y meditando en lo que estamos leyendo. Pablo dijo: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habíais oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación, siendo muchos más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Amén. Para el hombre, el agua es muy importante, ¿verdad? Para que podamos vivir, necesitamos agua. Quiere decir que si no tenemos agua, sin agua, todos mueren. Ya no sin agua, con un poquito de agua, con poca agua, viviendo en sequía, podemos ver que aunque tardarían un poco más, pero en realidad, bajo sequía, todos mueren. También de alguna forma, aunque venga mucha agua, bajo un diluvio o una inundación, el hombre también muere, ¿verdad? El agua es necesaria para nosotros para poder vivir, pero tanto sin agua morimos, con poca agua morimos, con mucha agua también morimos. Por eso lo que necesitamos no es otra cosa que agua pura, purificada, potable. No se trata de si hay mucha agua o poca agua,
sino que el agua que hay sea potable y la podamos beber. Entonces es que vivimos, ¿verdad? Que hay vida. Viniendo a Latinoamérica, me doy cuenta de que hay muchas iglesias. En México hay muchas iglesias, hay muchos creyentes. Los domingos las iglesias se llenan de creyentes que vienen al culto, a dar culto a Dios. En cada rincón, cada vez que voy con el coche y avanzo un poquito, hay otra iglesia y otra iglesia más. Hay mucha iglesia, pero México muere. Porque no se trata de que haya muchas o pocas iglesias. Allá donde vas, hablan de Jesús y en las iglesias predican de Jesús. Estoy hablando del agua y llueve mucho. ¿Se oye bien? ¿Sí? En Latinoamérica en general hay mucho Jesús. Allá por donde vas hay iglesias, personas que hablan de Jesús, pero mueren. ¿Por qué? Porque lo que se necesita no es mucho Jesús, sino que sea un Jesús puro, verdadero, que es respuesta a mi vida. Por eso Dios les ha traído a este lugar. Por eso Dios ha levantado esta iglesia en este lugar para que a través de ustedes ese evangelio puro que trae vida y respuesta a la vida del hombre se levante y se levante como respuesta. Por eso, conociendo el único problema, ahora graniza, yo te, hoy, yo tengo tiempo, no pasa nada. No es granizo, es Dios que está aplaudiendo. Ah, ah, bueno, esto es el centro de México, ¿no? 4 estaciones al día, no al año, en el día, ¿no? Amanecíamos en invierno, se hizo verano con el sol, ya vino el otoño. México lo que necesita es a Cristo puro, a un Jesús puro. No se trata de mucho Jesús o de poco Jesús, sino que el Jesús que predicamos sea puro y venga como vida a las personas. Si esta iglesia, si el pastor Javier se levanta como el pastor que conociendo el único problema y la única respuesta, camina bajo esta única corriente que hace que cada persona que entra a la iglesia cambie su estado espiritual para que se levante para hacer más discípulos, a través de la vida y de la iglesia del pastor Javier, se levantará continuamente este movimiento de vida que México necesita. Entonces, ustedes
Pensad en esto. Imaginad que en todas las casas de esta región no hay agua. Abren el grifo, pero no hay agua. No sale agua, pero solo en la casa del pastor Javier abre el grifo y sale agua. ¿De qué se tendrá que preocupar el pastor Javier? De nada, ¿verdad? Será la casa y la persona que esta región, que toda México necesita. Todos necesitan agua, todos necesitan a Cristo, pero no hay Cristo. No hay un agua pura, no hay un Jesús puro que es respuesta a mi problema fundamental. Pero solo en la casa del pastor Javier sale ese agua pura que es vida. Solo cuando entran a la y a la iglesia del pastor Javier, el estado espiritual de esta persona empieza a cambiar para entender por qué ha de ser Cristo. Entonces, no serán una iglesia más, un centro de rehabilitación más que hay en México, porque hay muchos, sino serán la iglesia y el centro de rehabilitación que México necesita. No uno más en México, sino el que México necesita. Desde la perspectiva de Dios, es así, ¿verdad? Por eso, os bendigo para que seáis la iglesia que al conocer el único problema y la única respuesta, está bajo esta única corriente que hace que el estado espiritual de cada creyente que entra en este lugar pueda empezar a cambiar. Por eso os he hablado en el primer mensaje. Cambia tu estado espiritual. Entiende cuál es el verdadero problema. Que este problema visible que hoy se ha revelado en ti, en el que vives bajo esta realidad, no es tu verdadero problema, sino que es un resultado en tu vida, en tu cuerpo, en tu día a día, que viene a través de un problema oculto donde Satanás, en tu pensamiento, en tu corazón, ha ido obrando, levantando unas torres con un trasfondo en tu familia, en tu nación, desde tu niñez, has ido creciendo y experimentando cosas que ha sido el proceso que te hace vivir bajo este resultado. Por lo que el problema ni siquiera es tu temperamento, tu pensamiento, tu corazón, sino lo que Satanás ha establecido en ti, porque realmente él es el dueño de tu vida, quien te ha influenciado más, porque vives bajo este problema espiritual que está en tu espíritu, en tu estado espiritual. Siendo esta la razón de todos tus problemas. Esto es lo que se ha hablado en el mensaje anterior, ¿verdad? Por eso, el problema no es este problema, este resultado, el acto en sí, o tu adicción en sí, sino que es el resultado del trasfondo que tú tienes, a través del cual Satanás, quien era tu dueño, ha estado obrando en ti. Por lo que usted lo que tiene que hacer es conocer a Cristo, que es la respuesta a todos tus problemas, al problema que es el origen de todos tus problemas, y de esta forma, al conocer a Cristo, ir cambiando tu estado espiritual. Por eso tu problema no es lo que otros te hacen, no es como otros actúan con maldad para hacerte daño. Ese no es tu problema. Tu verdadero problema es que tienes un estado espiritual que te afecta lo que otros hacen.
Por eso bebes. Por eso tienes problemas de alcohol. No es que los otros son tan malos que actúan mal conmigo y me hacen sufrir de esta forma. Y eso es lo que me lleva al alcohol. Sino que tengo un estado espiritual que hace que me afecte todo lo que los demás hacen, dicen, y eso me lleva a tomar alcohol. Por eso tienes que entender por qué estás aquí. Tu problema no es el alcohol. Dios te ha traído aquí para cumplir su plan a través de tu vida, para que en este tiempo, enfrentándote a una realidad, a una situación, a un problema visible, puedas entender por qué ha de ser Cristo en mí. Y al levantarte con la respuesta, con ese cambio espiritual a través del cual puedas ir y hacer discípulos a todas las naciones. Este problema es el proceso, el método de Dios, lo que Dios ha permitido en tu vida para que puedas llegar a esta conclusión. Lo vuelvo a decir, tu problema no es lo que hacen los demás. Tu problema no es cómo te juzguen o no es lo que hacen en contra tuya. Tu verdadero problema es el estado espiritual que tienes que hace que eso te afecte de tal forma que te hace beber. Por eso, si entiendes por qué ha de ser Cristo en mí, al ver el campo entenderás por qué ha de ser Cristo en ellos. Porque no es Cristo en ellos, es que actúan de esta forma en contra mía. Entonces, no seas engañado. No seas engañado. Si yo no entiendo esto, este resultado, el alcohol, que continuamente las personas se levanten en contra mía, con maldad, para hacerme daño, se vuelve un destino repetitivo. La historia de mi vida. Siempre me pasa lo mismo. Siempre me encuentro con el mismo tipo de personas. Siempre me hacen a mí esto. Es que soy tan bueno que mira cómo se portan conmigo. Esto es por ayudar a los demás. No. Ya hemos visto antes que buenos no éramos, ¿no? Si yo no entiendo cuál es mi problema espiritual que me hace tener el estado espiritual que me lleva a estar atrapado bajo este resultado como si fuera una rueda de forma repetitiva continuamente en mi vida, nunca se acaba. ¿Cuál es tu verdadero problema? Le he dicho a un discípulo. No es esto. ¿Dios te ha traído aquí para cambiar esto? No, para que hagas discípulos. ¿Cuál es tu problema? Que no te das cuenta que tienes que hacer discípulo y estás atrapado en este destino repetitivo. Por eso Dios permite este entrenamiento. Si yo no entiendo este problema fundamental, quedo atrapado en este destino que además de ser repetitivo, viene desde mi trasfondo. Desde mi trasfondo. Es un destino que viene desde mi trasfondo, de generación en generación, acorde a la situación en la que he nacido, en la que he crecido, desde mis padres, a mi vida, a mis hijos, a los hijos de mis hijos, viviendo una vida atrapado en este destino sin poder cambiarlo, fundamental o esencial, que está en todo hombre, que te lleva ¿a qué? Al sufrimiento, al dolor, al infierno, como conclusión. Para cambiar estos destinos en mí, que se repiten continuamente en mi vida y en mis generaciones, he de entender cuál es el verdadero problema del hombre y la respuesta, que es Cristo. Entonces, al ver la Biblia, este es el punto número 1 de la introducción, el 2, el 3. Te puedes dar cuenta de que hay muchas corrientes, pero que tienen que estar en la corriente principal.
Hoy les estoy hablando en este mensaje de la única corriente, en la que Pablo también estuvo. Podemos ver en la Biblia hay 66 libros donde se dividen en el Antiguo Testamento, donde Dios en el Antiguo Testamento les dio la palabra a su pueblo. ¿Y qué les decía? Que Cristo vendrá, que va a venir el Cristo, el Mesías. Es lo que nos habla el Antiguo Testamento. Y que la dirección en el Antiguo Testamento para que el Cristo viniera, ¿cuál era? Que llegaran a Canaán. Cuando el pueblo de Dios se aferraba a este pacto y tomaba por dirección Canaán, podemos ver cómo Dios obraba, abriendo el mar rojo, haciendo los milagros necesarios para que su propósito continuamente se cumpla. Pero por el lado opuesto, cuando el pueblo de Dios perdía el pacto y la dirección de Canaán, eran colonizados, caían en esclavitud, venían guerras sobre ellos, muerte, enfermedad, y tenían que caminar en el desierto porque habían perdido el pacto, la dirección en sus vidas. Después llegó la época del Nuevo Testamento, donde ya Cristo vino, ¿verdad? Donde Cristo, Juan 19:30, murió en la cruz y resucitó, lo consumó todo. Ustedes y yo, hoy día, vivimos en lo que se conoce como los últimos tiempos. En una época donde no es que Cristo iba a venir, sino que ya ha venido, ha muerto, ha resucitado, ha ascendido a los cielos y ha prometido que va a volver, la segunda venida. En estos tiempos es en lo que, en donde ustedes y yo estamos viviendo. Y que la dirección que Dios da para que esta segunda venida se cumpla, ¿cuál es? La evangelización del mundo. El predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. El predicar este evangelio del reino a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Cristo vendrá de nuevo, cuando todos aquellos predestinados para salvación sean salvos. Esta es la dirección que Dios nos da ahora. Es la dirección principal, la corriente principal en la que ustedes y yo hemos de estar. En la que todas las iglesias del mundo han de estar. Porque la iglesia es la esposa y es la que está esperando al esposo, esa segunda venida, a Cristo. Y cuando la iglesia se levanta para predicar el evangelio y cuando a través de la iglesia el evangelio llegue a todas las naciones, es entonces que vendrá el fin. Jesús, que vino como el Cristo, a través de su vida pública, nos transmitió un mensaje en el que incluso ahora, en estos tiempos, bajo esta corriente, Él está obrando. ¿Cuál es? Mateo 28, del 18 al 20. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Él continuamente, Dios continuamente, está obrando bajo esta corriente. Y todo lo que ocurre en la tierra está centrado en la obra de salvación de las almas que Dios mismo está haciendo. Por eso, id y predicar el Evangelio a todas las naciones, ir y hacer discípulo a todas las naciones, predicar a toda criatura, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Es la dirección que nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender, dejó a los discípulos que iban a vivir en estos últimos tiempos. Y que hoy día ha llegado hasta nosotros, de generación en generación, de discípulo a discípulo,
de este discípulo a otro discípulo, y que a través de nosotros ha de llegar a otros discípulos que nosotros vayamos levantando. Y esto es la evangelización del mundo. No se trata de que yo vaya viajando en avión a todos los lugares para predicar el Evangelio, sino que Dios dijo a sus discípulos de ir y hacer discípulos, dejar discípulos que puedan compartir este mensaje para que cuando os vayáis, esto continúe de generación en generación y llegará el fin, donde el Señor vuelva de nuevo. Por eso que yo un día pude entender, Jesús es el Cristo, como os he hablado del primer mensaje. Y al entender el Evangelio, me di cuenta, como os he dicho, que no se trataba de creer en Jesús y tener que morir. Al entender correctamente el Evangelio, aunque yo ya era creyente de muchos años, al entender correctamente el Evangelio y por cuál era mi problema por el cual Cristo había de venir, me di cuenta que no se trata de creer en Jesús y tener que morir. Me di cuenta que creer en Jesús y tener que morir es una religión y es en mis fuerzas, es mi esfuerzo y son mis acciones y es una religión. Y pude entender cuál era el estado espiritual en el que estaba el hombre y por qué Cristo había de morir. En ese momento me di cuenta, tal cual la Biblia lo dice, de verdad, estaba muerto en mis delitos y pecados, estaba muerto y al creer en Jesús empiezo a vivir en el Evangelio, empiezo a vivir con vida. Eso es el Evangelio. Por lo que ustedes, que según la sociedad y el mundo tienen problemas muy graves, hoy han de entender que su problema es el mismo que el de todos ellos, es espiritual, solo que se ha revelado en mi vida de forma diferente. No es un problema, sino que a través de esto Dios os ha guiado a esta situación para que hoy puedan entender para qué necesitan a Cristo. Este problema es lo que Dios ha usado para derrumbar esas fortalezas que obraban con altivez. Que obraban con altivez y que os impidía porque os sentíais capaces, porque pensabais que no necesitabais a Cristo. Por eso Dios ha permitido todo esto en su vida para que hoy podáis aferraros a Cristo. Porque Dios tenía este plan para vuestras vidas y sabe que no os hubieseis aferrado a Él si no hubieseis tocado fondo como habéis tocado. Un hermano en el descanso me decía, pastor, yo he tenido un problema de ludopatía. Dime un versículo con el que yo orar. Yo le he dicho, tu problema no es la ludopatía. El estado espiritual que tú tenías separado de Dios que te ha llevado a caer a la ludopatía. Tu respaldo espiritual donde Satanás ha estado obrando en tu vida, que ha destruido tu vida con la ludopatía. No es la ludopatía, tu estado espiritual. Como estabas muerto en tus delitos y pecados, vivías ese tipo de vida. Y a través de Jesús, al creer en Jesús, empiezas a vivir. No se trata de que ahora que tú estabas viviendo tu vida y al creer en Jesús tienes que morir, tienes que dejar de hacer ciertas cosas, tienes que cambiar tu vida, tu actitud. Eso es una religión. Sino que tienes que entender que tú vivías como vivías y que hacías lo que haces. ¿Por qué? Porque estabas muerto en tus delitos y pecados y que al creer en Él empiezas a vivir. Eso es el Evangelio. Por eso es por gracia y porque no depende de ti. Tú hacías estas cosas porque estabas muertos en tus delitos y pecados. Y al venir la vida de Cristo a tu vida, a ti, empiezas a vivir. Y es esa vida, cuando empieza a florecer en ti, que hace que tu vida empiece a cambiar. Tu actitud, tus acciones, tu forma de pensar, tu corazón empieza a cambiar. Es totalmente diferente. El comienzo es totalmente diferente. Y eso es lo más importante en la vida de fe, el cómo comienza.
En Primera de Corintios 12:3 dice la palabra de Dios que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Yo este versículo, cuando lo oí, lo entendí, pero no de la misma profundidad con el que lo entiendo ahora. Claro, yo pensaba, si uno no cree en Dios, si uno no cree en Jesús, ¿cómo y no recibe el Espíritu? ¿Cómo va a decir a Jesús, Señor? Pues nadie va a confesar que es mi Señor y mi Salvador si no ha recibido el Espíritu Santo, obviamente. Pero Pablo lo escribió en un trasfondo que es importante de entender. Lo escribió en una época donde el pueblo judío, Jerusalén, estaba bajo el dominio del Imperio Romano y donde bajo el Imperio Romano y las leyes del Imperio Romano, nadie podía llamar a otra persona que no sea el César Señor. Porque si tú llamabas a alguien que no sea el César Señor, es delito de muerte, te podían matar directamente. Por eso Pablo escribió estas palabras. Realmente, si no has recibido el Espíritu Santo, no podrás llamar a Jesús Señor. ¿Qué quiere decir? Nadie se va a jugar la vida si realmente no entiende el valor de Jesús como mi Señor. Nadie se va a jugar la vida a decir que Jesús es mi Señor si realmente no ha entendido el valor de Cristo en mí. Si uno no entiende que ya estaba muerto y que a través de Cristo le viene la vida, no va a ser capaz de reconocer que Jesús es mi Señor. ¿Por qué? Porque es peligroso. Pero cuando uno se da cuenta de que no tenía nada, de que no había esperanza, de que no podía funcionar en mí y de por qué ha de ser Cristo en mí, no lo siente ni peligroso el confesar que Jesús es Señor, porque ya tiene la vida, hasta la vida eterna ha recibido. Que disfrutéis del Evangelio es lo más importante para cada uno de vosotros, para vuestra vida de fe. En el libro de Gálatas, en el que hemos leído hoy, es importante que entendamos el trasfondo en el que fue escrito. Gálatas fue escrito bajo este primer viaje misionero de Pablo, con un trasfondo de Hechos 13 y 15. Después de este tiempo, del primer viaje, donde podemos ver que Pablo hizo en Hechos 13, del 13 al 15, después de este viaje, Pablo decidió escribir la carta de los Gálatas. Pablo, después de que esa luz de Cristo resplandeciera sobre él y entendiera que Jesús es el Cristo, empezó a entrenar, a prepararse y llegado el horario donde él cambió su estado espiritual, Dios le empezó a abrir las puertas donde el Espíritu le enviaba y él empezó a predicar el Evangelio por muchas regiones. En el primer viaje viajó a la región de Galacia, donde él pudo predicar este Evangelio a muchos gentiles, donde Dios obraba junto con Pablo, estableciendo iglesias, confirmando a muchos hermanos en la fe, que eran gentiles. Al ver lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo, a través de su vida, Pablo decidió regresar a Jerusalén a informar a los hermanos y a la iglesia de todo lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles en la región de Galacia. Y podemos leer en Hechos 15:1 que entonces, en ese momento, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Un evangelio que no es el evangelio que la Biblia nos muestra. Un mensaje que no es el que Dios nos da. Porque veíamos que era incondicional la salvación, ¿verdad? Y que solo viene a través de Cristo. No por vuestras obras, no por lo que hacéis, no por si venís a la iglesia o no,
por si sois buenos o malos, ayudáis a los demás o no, sino que os viene de la fe en Cristo. Pero había algunos que venían de Judea que enseñaban a los hermanos confundiéndolos, diciendo que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, que si no guardáis los mandamientos y las leyes, no podéis ser salvos. Y aquí no hay nadie que guarde todos los mandamientos, porque Dios no nos dio la ley y los mandamientos con el objetivo de que los cumpláis, sino que nos dio la ley para que podáis entender que no podéis vivir justamente, que no sois justos, y que por eso Cristo había de venir a morir en la cruz por nosotros. Pero lo hemos entendido mal, ¿verdad? Creemos que Dios nos ha dado una ley porque quiere que la cumplamos. Dios nos muestra la ley. Y al ver la ley, uno puede darse cuenta de que no la puede cumplir. Por eso, a través de la ley, te lleva a concluir que necesitas un Salvador, a Cristo. La razón por la que no la puedes cumplir es porque naces en game over. Naces con este problema. Por eso tu problema no es tu problema. Está en ti, pero no comienza en ti. Viene de antes de ti. Naces con él. Entonces, al ver la ley, uno puede entender que necesito a Cristo, que justo no hay ni uno en esta tierra y que Cristo había de morir por todos nuestros pecados. Uno entiende que porque soy pecador, vivo pecando y que es Cristo el que hizo ese sacrificio por todos mis pecados del pasado, presente y futuro, para que el pecado que hay en mi vida no traiga condenación sobre mí. Pero estos hermanos que venían de Judea no enseñaban eso. Al ver los mandamientos, ni ustedes ni yo, no podemos cumplir ni el primero. Ama a Dios por encima de todas cosas. Ninguno ama a Dios por encima de todas cosas. Yo es más fuerte que cualquier otra cosa. Por encima de Dios estoy yo, lo mío, mi éxito, mi familia, lo que yo quiero, mis planes, mis deseos, el tipo de vida que yo quiero, no la que Dios tiene para mí. El Jesús a quien yo anhelo, no el Jesús en quien yo tengo que creer. Y el primer mandamiento cumplimos. Nos dio hasta 10, fíjate. Pablo predicaba el Evangelio de Cristo, de que la salvación solo viene a través de Cristo, que esto es por gracia, por medio de la fe, al creer en Él, y es un regalo que viene de Dios, que os ha dado a cada uno de vosotros. Habéis recibido más bendición que muchos que están ahí afuera, que desde su juicio no son como ustedes, porque son mejores que ustedes, porque no se drogan, pero viven bajo el problema fundamental. Pero Dios les ha dado la respuesta. Habéis recibido más bendición que todos ellos. Pablo predicaba este evangelio, el de la cruz de Cristo, pero había otros que decían que si no guardas la ley, que si no te circuncidas conforme al rito de Moisés, no puedes ser salvo. Había algunos que venían con otro mensaje, falsos profetas, que predicaban otra cosa que no es el evangelio. Por eso en Gálatas 1, del 6 al 7, un poquito antes de lo que hemos leído, Pablo le decía a los Gálatas, estoy maravillado, sorprendido, me sorprende que tan rápido, tan pronto, os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que algunos falsos profetas os han perturbado, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Me sorprende que vosotros que por fe habéis creído en Cristo y habéis recibido la salvación,
Me sorprende que vosotros, que habéis entendido los 6 estados del no creyente, que habéis visto la corriente en la que estabais antes de conocer el Evangelio de que Jesús es el Cristo, me sorprende que hoy día os habéis cambiado, os habéis maravillado, os habéis cambiado tan rápido por un Evangelio diferente, que os dicen que hay que circuncidarse, que tienes que guardar la ley, que se trata de tus obras. Pablo estaba enfadado, escribiendo a los hermanos de las regiones de Galacia, a los Gálatas, que me sorprende que vuestra fe se haya movido tanto, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando estabais bajo los 6 estados del no creyente, cuando estabais creyendo en Jesús como una religión, pero ahora entendéis que Jesús es el Cristo. Me sorprende que vuestra fe se haya movido tan rápido y que ahora estéis predicando otro evangelio. Me sorprende que ahora estéis enseñando otro evangelio al que yo os he predicado. No que haya otro evangelio, no que haya un evangelio diferente, sino que unos os están hablando otras palabras. Hace un tiempo pude visitar a una hermana en España que lleva mucho tiempo escuchando el evangelio, que conoce que Jesús es el Cristo, profeta, sacerdote, rey, el problema fundamental del hombre, que lo conoce porque lo ha oído y lo sabe explicar, pero que tenía un estado espiritual donde otros con otro evangelio la confunden, donde tenía una fe que piensa que Dios la está castigando por lo que ella ha hecho, donde tenía una fe donde piensa que Dios la está permitiendo este sufrimiento porque ella se ha portado mal o porque no le ha hecho caso o no ha obedecido de alguna forma, sin entender realmente cuál es su estado espiritual. Ah, esta hermana, su situación no es el problema, sino que tiene un estado espiritual donde ni siquiera puede diferenciar qué es el evangelio, qué es otro evangelio. Aunque ha escuchado el evangelio, aunque sabe hacer el camino de salvación porque se lo han enseñado y porque lo ha oído, lo sabe, aún así no sabe diferenciar qué es el evangelio y qué no es el evangelio. Lo sabe porque lo ha oído, porque se lo han explicado, lo puede explicar, pero no conoce ni sabe qué estado espiritual tiene. Por eso vive atrapado de forma repetitiva bajo un destino que se repite en su vida sin poder cambiarse. A mí me frustra, me enfada un poco, me da coraje. ¿Por qué? Porque yo lo veo. ¿Por qué no lo ven? Por eso yo pienso, no es otro el problema. Lo que hay dentro de mí es el problema. No es otro el problema. Lo que hay dentro del creyente es el problema. En 2 Corintios 10, de 4 a 5, esas fortalezas, pensamientos con altivez que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Ese es el problema del creyente. Jesús dijo, hay que atar a ese hombre fuerte, si no le atamos, ¿cómo vamos a entrar en esa casa? Satanás, sus demonios inmundos, espíritus inmundos, están decorando y edificando, construyendo la casa en una persona, en su pensamiento y en su corazón. Ese es el problema de la persona y lo que hay que cambiar. En mí, en ustedes. Hay otra cosa que no es evangelio. Esos falsos profetas, esos profesores, maestros que me están enseñando otra cosa que no es evangelio. ¿Quién hace eso? ¿De dónde viene eso? Está en ti. Están en mí esos falsos profetas que te enseñan un evangelio diferente, que te hace creer en un evangelio diferente. ¿De dónde viene eso? De todo el trasfondo. No, pero si yo soy muy buen creyente, voy todo el día a la iglesia. Todas las semanas voy a la iglesia. No, ahora estoy leyendo mucho más la palabra, estoy orando más. Y no tienen ninguna seguridad. Sino ir y preguntarles a los creyentes, a los hermanos, ¿usted tiene seguridad de la salvación? Y le dicen, sí, sí, yo me he bautizado.
ni que el bautismo te diera la salvación. No se trata de que te has bautizado, por eso eres salvo. No es eso, sino que la salvación viene de Cristo. Y no tienen ninguna seguridad. ¿Habéis creído en Jesús porque estabais sufriendo por algo? Pues puede que Dios os haya hecho tocar fondo y por cierto problema empecéis a creer en Jesús. No es que sea incorrecto, pero rápidamente has de entender y cambiar esto. La razón por la que tengo que creer en Jesús no es mi problema, no es mi situación. A través de la situación a la que Dios ha permitido en tu vida, te lleva a entender por qué ha de ser Cristo en mí. Tienes que entender esto, cambiar el motivo de por qué creer en Jesús. ¿Has creído en Jesús porque estás sufriendo por algo? Entonces estás viviendo una religión. Por lo mismo creen en María. En Asia, por lo mismo creen en Buda o en el elefante con 4 o 5 brazos. Para lo mismo, para cambiar su realidad. Si crees en Jesús porque estás sufriendo por algo, es una religión. He creído para ver si se soluciona mi problema, es una religión. Por eso, en China, en Asia, hay un dicho, un refrán, que dicen que duermen en la misma cama, pero sueñan sueños diferentes. ¿Ustedes creen en Jesús? ¿Viven con Él? ¿Saben que Jesús está conmigo? ¿Que es mi Salvador? ¿Soy hijo de Dios? ¿Está conmigo? Pero yo sueño algo diferente a lo que Jesús está soñando. Jesús es su Salvador, cree en Él, pero Jesús está mirando una cosa y yo estoy mirando otra cosa. Jesús le ha salvado, le ha llamado por un plan, por un propósito, pero Él tiene su propósito y yo tengo el propio mío. Viven con Él, duermen con Él, se duchan con Él, vienen al culto con Él, pero sus corazones y el corazón de Dios no tienen nada que ver. Mi pensamiento y su pensamiento, lo que yo anhelo y lo que Él anhela es totalmente diferente. Jesús está conmigo, pero yo estoy mirando otra cosa. Dios ha preparado algo que me quiere dar, pero yo quiero otra cosa, no lo que me da. Por esto caigo en conflictos. Por esto tengo crisis. Por esto caigo en pruebas y no entiendo a Dios. Por esto clamo a Dios. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no cambias esto? No es que no esté o que no esté obrando, sino que tú estás soñando algo diferente a lo que Él está soñando. Por eso caigo en conflictos. Por eso caigo en pruebas. Por eso me confundo. Por eso caigo en incredulidad. Y pienso que Dios no está conmigo. Y sales diciendo, no, yo he probado a ir a la iglesia, a creer, pero no funciona. ¿El qué no funciona? ¿Te has dado cuenta que Jesús no es una máquina donde echas la moneda y te da lo que tú quieres, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que te ayuda. Como sueño diferente a Jesús, no tengo paz en mi corazón, ni en mi pensamiento. Mi corazón y mi pensamiento está dividido. Por eso me preocupo, por eso me caigo, por eso me quejo, por eso caigo en victimismo, o me comparo con los demás, o si me va bien me creo superior a los demás. Entonces Pablo les estaba hablando a los hermanos de Galacia, que hay un evangelio de solo Cristo, pero que hay algunos que os están hablando otro evangelio, un evangelio diferente. No que lo haya, sino que están predicando otro evangelio que no es el que es. Como he dicho, no es que viva y al creer tengo que ir muriendo. Eso es otro evangelio. Sino que yo estaba muerto y al creer empiezo a vivir.
¿Habéis visto algún muerto que se queje por algo? ¿No? No se queja, ¿no? ¿El quejo de qué se queja? ¿Del ataúd, que es incómodo? ¿Habéis visto algún muerto que desee algo? ¿Habéis visto algún muerto que espera algo de alguien? Entonces, ¿por qué nosotros nos quejamos tanto? ¿Por qué deseamos tanto? ¿Por qué esperamos tanto del pastor? Que es que no me hace esto, o no me viene a visitar, o no me ayuda. ¿Por qué caigo en conflictos con la iglesia? ¿O peleo con la iglesia? ¿O estoy en desacuerdo con el pastor? ¿O con lo que hace la iglesia? Si estoy muerto, ¿por qué me quejo tanto? ¿Por qué tengo tanto deseo? ¿Por qué espero tanto de los demás? Pablo, de camino a Damasco, se le apareció el Señor y él cayó en tierra, cegado, entendió que era el Señor y ahí pudo entender. Él mismo le preguntó, ¿quién eres, Señor? Este Señor, esta palabra Señor, no es porque tenía voz de hombre y por eso le dijo Señor. Si tuviera voz de mujer le hubiese dicho dama o señora. No, es de Señor, de dueño, de mi dueño. ¿Quién eres, Señor? Sabiendo que era Dios. ¿Quién eres, Señor? Y después le preguntó, entonces, ¿qué quieres que yo haga? Pues no es lo normal. Si uno entiende que Jesús es el Cristo, la respuesta a mi vida, que Él me ha llamado y me ha dado la salvación, entonces, ¿qué quieres que yo haga ahora? Tú que me has salvado, me has dado la respuesta a todos mis problemas. Cayendo en tierra, oyó una voz del cielo, desde el cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús le estaba diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y en ese momento Jesús le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dada dar coces contra el aguijón. Jesús dijo, yo soy Jesús, pronunciando ese yo soy como ese ego eimi, que en hebreo significa yo soy, que es la misma forma en la que Dios se presenta a sí mismo. Jesús le estaba diciendo, yo soy tu Dios, Jehová, Jesús, a quien tú persigues. Pablo en ese momento entendió que estaba persiguiendo a Dios. Él que era de entre los judíos el más judío, de entre los fariseos el más fariseo, circuncidado a los 8 días de nacimiento, con todo el conocimiento que él tenía, ciudadano romano, una persona que delante de Dios parecía recta, que lo hacía todo bien, se dio cuenta que toda su fe, todo lo que estaba haciendo, estaba mal por completo. Se dio cuenta y entendió que todo lo que sabía, todo lo que hacía, su fe, toda su fe, estaba mal. Y pudo entender cuál es mi problema por el cual ha de ser Cristo en mí. Hoy tenéis que entender esto. El hermano pastor Salvador y su esposa que están aquí de otra iglesia, sus creyentes han de entender esto. Si no, pregúntenles, ¿dónde está Jesús? Está en el cielo, está en la iglesia. Por eso no tiene nada que ver contigo. Por eso tu vida es como es, porque no tiene nada que ver contigo, no está en ti. ¿Tienes seguridad de la salvación? Ay, pastor, ¿cómo lo vamos a saber ahora? Tendremos que esperar a que me muera, entonces ya viendo si he sido más o menos bueno o más o menos malo, podremos saber si me voy al cielo o al infierno. Así están los creyentes. No tienen seguridad. ¿Por qué ha de ser Cristo en mí? ¿Cuál es mi problema que Dios tuvo que enviar a Cristo? ¿Por qué? ¿Cuál es mi problema que Cristo tuvo que venir a morir por mí? ¿Por qué su muerte es respuesta a mi vida y su resurrección?
¿Qué tiene que ver eso conmigo hoy? Algo que hoy sabemos que ocurrió porque lo cantamos en Navidad, hace 2000 años. ¿Qué tiene que ver eso conmigo hoy? ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia hoy? ¿Por qué eso es lo que necesitan los demás que no conocen a Cristo? ¿Cuál es su problema? Que eso es respuesta a los demás. Sin entender esto, cuando vas a una persona, no, cree en Jesús, y te dice, no, ponte a trabajar, te va a ayudar más. No tienes nada que decirle. Ay, ¿cómo le digo que crea Jesús a este que va en un Mercedes? No sabes qué decirle. Vive en la mejor zona de México, en un Mercedes. Tiene mucho dinero, parece feliz, tiene todo lo que quiere. Él no necesita a Cristo entonces. Por eso no puedes hablarle a él, porque no entiendes cuál es su problema, que es el mismo que el tuyo. Sin entender esto, crees en Jesús, vienes a la iglesia, oras. ¿Cómo podemos decir que creemos en Jesús? Todos tienen un celular, ¿no? Un teléfono móvil. Pero resulta que solo usan el teléfono móvil, igual ahora no lo tenéis, porque estáis en rehabilitación. Todos sabéis lo que es un teléfono celular, ¿no? Pero resulta que el celular solo lo saco para mirarme en el reflejo si estoy bien peinado o no. Y lo cargo siempre para mirar si estoy bien peinado, las mujeres para ver si están bien maquilladas o tienen que retocarse y ya. Lo están usando de espejo. Y no saben que cuando lo necesitan pueden llamar al pastor, a papá, a mamá, a la hermana, al amigo, que pueden enviar WhatsApp, que cuando no encuentran el camino lo pueden usar de GPS. No saben que el teléfono móvil puede hacer todas estas cosas, que cuando hay un momento importante puedes hacer una foto. Sin saber que el teléfono puede hacer todas estas cosas, solo lo estás usando de espejo. Sin conocer que el teléfono móvil sirve para llamar, ¿cómo puedes decir que tienes un teléfono móvil? Tú lo que tienes es un espejo, no un teléfono móvil. Sin entender por qué necesito a Cristo en mi vida, ¿cómo puedo decir que creo en Él? ¿En qué Cristo habéis creído? ¿En qué Jesús habéis creído? En el Jesús que vosotros anhelabais, no en el Jesús que Dios sabe que necesitáis. Menos mal que estamos teniendo este entrenamiento, ¿no? Menos mal que estáis aquí con el pastor Javier, que os ayuda a entender esto y os explica esto muy bien, ¿verdad? Entonces, menos mal que caí en la adicción, ¿no? ¿No? Pues gracias a la adicción hoy estáis entendiendo esto que no entendíais, ¿no? Entonces, es mejor caer en adictos y llegar a entender a Cristo o no ser adictos y vivir una vida perdidos sin Cristo. Os confundís un poco, ¿no? Tanto daño que os ha hecho la adicción, no solo a vosotros, también a la familia, ¿no? Más tuvo que padecer Cristo. Aunque parece que es algo muy grave, puede ser la mayor bendición para vuestras vidas. Si realmente llegáis a entender a Cristo. La razón por la que el estado espiritual que yo tenía, por el cual un día caí en la adicción. Si llegáis a esta conclusión, es una respuesta que sobrepasa vuestras vidas. Empezará a ser una respuesta no solo para vuestras vidas, sino para la vida también de los demás. Entonces seréis ese instrumento escogido, como Dios hablaba de Pablo, para predicar mi mensaje, el Evangelio, a todas las naciones. Jesús no le dijo a cualquier persona ir y hacer discípulos, sino a sus discípulos que cambiaron su estado espiritual. Jesús le dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. No se lo dijo a la multitud que comió de los panes y los peces, que era lo único que anhelaban de Jesús, sino a aquellos que entendieron el problema del hombre y por qué había de ser Cristo, ir y hacer discípulos. Esos son los discípulos de Jesús, donde en su día a día, durante esos 3 años y 6 meses, cambió su estado espiritual para que puedan llegar a entender esto.
Y ese es el entrenamiento de discípulos que Jesús hizo, bajo el cual estáis hoy aquí. El que entiende lo entenderá. Y el que tiene oídos oirá, ¿no? Si no sé cuál es mi problema, pero creo en Cristo, es religión. Estáis creyendo en el Cristo que vosotros anheláis, no en el Cristo que Dios os ha enviado. Fui a España y me encontré con una persona que estaba preparada por Dios. Y yo empecé a predicarle el Evangelio y me dijo, pastor, espera, es que me estás hablando del Evangelio. Mi novio es creyente. En España muy pocas personas creen en Jesús, un 1% nada más. Muy pocos. Pero justo su novio era parte de ese 1% que creía en Jesús. Y que siempre le estaba diciendo, vamos a la iglesia, tienes que ir a la iglesia porque Jesús es algo bueno para tu vida, tienes que venir al culto, vamos a la iglesia. Pero ella no entendía por qué tenía que ir. Pues está bien, pues no veo que sea malo, pero ¿para qué tengo que ir yo a la iglesia? Qué pesado, decíamos en España, déjame en paz, no sé por qué tengo que ir a la iglesia. Pues malo no es, pero no sé por qué tengo que ir. Y no iba a la iglesia, pero se encontró con un problema donde ha tenido que ir a pedir ayuda mentalmente, psicológicamente, y al ver que estaba afligida mentalmente por este problema oculto, el novio pues le decía, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y justo el domingo anterior que se encontró conmigo, fue por primera vez a la iglesia. Ah, ¿y qué tal? Le pregunté. Pues estuvo muy bien, la alabanza muy bonita, el pastor dio un buen mensaje, y después del culto tuve un tiempo para tomar un café con el pastor, muy amable, muy buena persona. ¿Y ya te has encontrado con Dios? Ah, que me tengo que encontrar con Él. ¿Lo has recibido has recibido a Cristo en tu corazón? Ah, que tengo que recibir a Cristo en mi corazón. Pues nadie me ha dicho esto. Y empecé a explicarle el Evangelio. ¿Cuál es su problema por el cual Dios tuvo que hacerse hombre y venir a esta tierra? Morir y resucitar. Porque eso es respuesta a tu problema. Entonces tienes que recibirlo. Al entenderlo, ah, necesito a Cristo. Lo recibió. Recibió la salvación. Al irse a un discípulo que había al lado que está entendiendo el mensaje, ¿qué piensas? ¿Por qué ni su novio ni el pastor con el que estuvo tomando un café le han explicado a Cristo? ¿Y por qué no le han ayudado a recibir a Cristo? ¿No se le han explicado o no pueden explicarlo? Esta hermana dijo, pues obviamente, si no entienden por qué había de venir Cristo, ¿cómo le va a explicar a Cristo? No es que no se le haya explicado, no puede explicarlo. Bendiciones, hermana, te veo el domingo que viene, que vaya bien, que vengas al culto, que esto te va a ayudar, sin cambiar su estado espiritual. ¿Será que solo le pasó a esa chica? ¿Es solo en España? Por eso yo he dejado de decir, tienes que creer en Jesús, Dios te ama, y empezar a explicar a las personas, ¿por qué tienes que creer en Jesús? ¿Por qué tienes que creer en Cristo? Necesitan saber la razón de por qué Dios tuvo que enviar a Cristo. Pablo lo entendió. Antes de Cristo, en el momento que lo recibió y después de recibirlo. La vida y la corriente en la que él estaba antes de entender que Jesús era el Cristo. En el momento que lo entendió y esa luz resplandeció sobre él, recibió la salvación. Desde ese momento, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entra a Damasco. Ahí está Ananías. Él te dirá lo que tienes que hacer. Ananías. Aquí viene algo importante en el mensaje. ¿Por qué Ananías? ¿Por qué Ananías? ¿Por qué en Damasco? De camino a Damasco. Porque ahí estaba Ananías. Ananías, en Damasco, se encontró con Saulo.
¿Por qué? Ananías, que era un discípulo que caminó con Jesús, que había cambiado su estado espiritual, que entendía que Jesús es el Cristo, estaba en Damasco. Por eso el Señor se apareció a Pablo de camino a Damasco, porque allí estaba el discípulo que le podía compartir la vida, el discípulo que en su casa salía agua. Por eso Saulo, que era un instrumento que Dios había preparado desde el vientre de su madre, Dios se le apareció de camino a Damasco donde podía encontrarse con Ananías, aquel preparado para recibir la vida. Dios le envió el encuentro con aquel que tiene la vida. Pablo, ya Saulo cambiado a Pablo. Cuando fue a Filipo, se encontró con Lidia. ¿Por qué? Pablo, que tenía el estado espiritual y conocía este evangelio, allá donde iba se encontraba con el discípulo preparado. Pablo y su equipo en Tesalónica, con Jasón. Pablo y su equipo en Corinto, Priscila y Aquila. ¿Por qué? El estado espiritual que tenía Pablo. Por eso, ¿quién se encuentra con quién lo es todo? Si su estado espiritual cambia, cambia todo. ¿Quién es el pastor Javier? ¿Qué estado espiritual tiene el pastor Javier? Lo es todo. Si el pastor Javier es el pastor que tiene la respuesta al único problema, la única respuesta, y está bajo esta corriente, Dios traerá al discípulo como Lidia, Jasón, Priscila, Aquila. ¿Por qué? Porque es la iglesia y el mensaje que México necesita. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde de estar? ¿En qué corriente estar? ¿Qué legado dejar para la continuidad? Lo es todo para el pastor. Por eso desde Panamá han venido, desde Toluca nos han seguido. ¿Por qué? Porque esta corriente lo es todo. Si mi estado espiritual cambia como a los hermanos de la iglesia primitiva del aposento alto de Marcos, cuando voy al campo, ¿qué es lo que ocurre? El discípulo preparado por Dios se levanta. ¿Quién hace esto? Dios. ¿A través de quién? Del discípulo que ha cambiado su estado espiritual. Por eso, aquel que recibe la sanidad puede sanar a otros. Por eso Dios, por adelantado, os ha guiado a este lugar, os ha hecho tocar fondo de esta forma, para que al recibir la sanidad os podáis levantar como los hermanos que dan sanidad a otros. El hermano de los pantalones rojos, ¿cómo se llama? Alexis. Alexis tiene que entender esto bien que estoy diciendo. ¿Por qué? Él sabe por qué. Por lo que me ha dicho en el descanso. Aquel que recibe sanidad puede sanar a otro. Si a través de Cristo mi estado espiritual cambia, Dios te empieza a levantar como ese instrumento para que a través de ti otros sean sanados. Sin yo recibir esta sanidad no puedo sanar a otros. Eso que tu problema no es otro, sino que no tengo el estado espiritual donde puedo ir y hacer discípulos. Por eso Dios te trae con estos problemas. ¿O es que Dios no puede cambiar el corazón de las personas? No lo cambia porque no quiere todavía. Porque más que esas personas, tu estado espiritual es lo importante. ¿De qué sirve que mueva el corazón de tu esposa si tu estado espiritual todavía no puedes ir y hacer discípulos? Por eso, desde el momento que Pablo se encontró con el Señor, ¿qué comenzó Pablo en su vida? O sea, ¿qué comenzó Dios en la vida de Pablo? Un tiempo oculto, de entrenamiento. A ver, estoy hablando de la vida de muchas personas que están aquí, tal cual, en la vida de Pablo. Dios hoy os ha guiado bajo un entrenamiento, bajo un tiempo oculto, donde en la sociedad, a nivel familiar, habéis desaparecido. ¿Para qué? Para que os concentréis en el año 32 después de Cristo.
Pablo aceptó a Jesucristo. Se encontró con el Señor de camino a Damasco. En el año 46 después de Cristo, Pablo comenzó su primer viaje misionero. Desde que aceptó hasta que comenzó su primer viaje misionero, tuvo 14 años donde en silencio, bajo este tiempo oculto, Dios estuvo entrenándole, reentendiendo las escrituras desde la perspectiva que Jesús era el Cristo. Y enseguida empezó a predicar el Evangelio en Arabia, también en Tarso, de donde él era, donde pudo confirmar el qué, esto. ¿Por qué Dios se apareció en mi vida cuando yo iba de camino a Damasco? Porque ahí estaba Ananías. Entonces yo, cuando voy al campo, si tengo este estado espiritual, el encuentro que Dios me da. Seguro que Dios le mostró el evangelismo bíblico a Pablo durante ese tiempo. Lo confirmó. Entonces, allá donde iba, recibía las respuestas. De la misma forma, estas de aquí. ¿Cómo llegó a tener ese estado Pablo? Bajo la concentración. Se concentraba en la palabra, descartando todo lo demás, de forma limitada. Concentración limitada, ¿dónde? En el solo. ¿Por qué solo Cristo? ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué Cristo es la respuesta? Y después en el campo, concentración selectiva, donde con la respuesta de este solo, al ver el campo, se levantaban las respuestas únicas que solo Cristo puede traer. Lo experimentó en el campo. Al tener esto, Pablo que disfrutaba de la concentración unida, donde todo lo que ocurría en su vida ocurría y le ayudaba para bien, acorde al propósito por el que había sido llamado. Le golpeaban y Dios levantaba la obra. Le apedrearon hasta el punto que pensaban que estaba muerto y le echaron fuera de la ciudad. Y ahí Dios le daba el encuentro con el discípulo. Lo acusaban injustamente y lo metían en la cárcel. Y en la cárcel estaba el carcelero preparado. Todo lo que le ocurría le ayudaba para bien. Disfrutaba de esta concentración. Toda mi vida, todos mis problemas, también es para bien. Acabo en el lugar que Dios quiere que yo esté. Pues Pablo hizo 3 viajes misioneros. Durante 11 años, 3 viajes misioneros. Ese fue el ministerio de Pablo. Durante 11 años, 3 viajes misioneros. Después del primer viaje, escribió el libro de Gálatas. Después del segundo viaje, primera y segunda de Tesalonicenses. Después del tercer viaje, al ver el campo, primera y segunda de Corintios, Romanos. Luego le metieron en la cárcel 4 años en total, aunque hubo espacios entre medias, donde escribió Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón, las cartas prisioneras. Y luego ya al final, las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo, Tito. Cuando el evangelista, el discípulo, está bajo este entrenamiento, ¿qué viene a su vida? Viene el horario. El horario del evangelista. Hay un horario que Dios trae a tu vida. Primero, te llega el horario de llegar a entender por qué Jesús es el Cristo y tener la conclusión aquí. Después, te lleva a realmente entender y ver el campo. ¿Cuál es el problema del campo? De que realmente el problema del campo es que no tienen a Cristo, que es un único problema. Y luego, a través de tu vida, Dios empieza a levantar el evangelismo bíblico, que no es otra cosa, donde empiezas a tener el encuentro, a encontrar, a encontrarte al discípulo que Él ha preparado, donde a través de tu vida empiezas a levantarlo, a edificarlo, y de esta forma después comisionarlo. Este centro de rehabilitación es el centro que
ha de ser capaz de hacer esto. Esta es la verdadera rehabilitación, donde una persona que estaba perdida sin el Evangelio, sin Cristo, al encontrar a Cristo, puede encontrar la respuesta que el campo necesita y de esta forma ser comisionado a su familia de vuelta, a su lugar, a su casa, donde ahí él puede encontrar a otros discípulos que también levanta para comisionarlo. Encontrar, levantar, comisionar. Ese es el evangelismo. Entonces, conclusión, y tendremos un receso, un descanso. ¿Cuál es la conclusión? Su determinación. Si de verdad hoy Dios les ha dado gracia para entender el único problema y la única respuesta, entonces, ¿bajo qué corriente he de estar yo? ¿En qué lugar he de estar yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si esta es la única corriente que me cambia, si esta es la única respuesta para mi vida, ¿dónde he de estar? ¿Qué tengo que hacer? No es lo importante cuánto tiempo esté aquí, sino qué legado voy a dejar. Porque los pastores en Panamá, en Toluca, han entendido esta única corriente, es que hoy están aquí o han venido a comer tacos. Yo no veo que ninguno haya venido a comer tacos. Vienen de Panamá que tienen 35 grados, un calor, y vienen aquí a Villa Victoria que hace un frío por las noches y están durmiendo temblando del frío. No están aquí porque les guste, están aquí porque han entendido que es el lugar en el que han de estar, para que esta única corriente empiece a fluir a través de ellos y que se conviertan como en los evangelistas que pueden cambiar el estado espiritual de cada uno de sus creyentes. Están aquí porque entienden que es la corriente en la que han de estar para que, aunque en las demás casas no sale agua, en su casa salga un poquito de agua. Entonces puedan vivir. Sus creyentes, al entender esto, pastor, vete con el pastor Toñín. ¿Por qué? Porque tú has de caminar en esta corriente, entonces podrás ayudarnos. Pastor, si no te vas con él, si no te ayudo a que te vayas tú con él, estoy poniendo la soga en mi cuello. Yo necesito que mi pastor camine bajo esta corriente para que de él fluya este agua viva, pura, que cambia mi estado espiritual, que me hace vivir no engañado en el resultado, en la realidad, en la circunstancia, en mi problema de hoy, pero entender por qué es Cristo y mi problema de hoy enfrentarlo con la respuesta que es Cristo. Es totalmente diferente, ¿eh? No significa que recibes el Evangelio, entiendes a Cristo y ya no te vienen problemas, pero es totalmente diferente enfrentarte a tu problema de tu situación o realidad, con la respuesta o sin la respuesta. Totalmente diferente. Por problemas como estos, que no tienen, sin tener la respuesta, hay personas que se quitan la vida. Por problemas menos graves que los suyos, hay personas que se quitan la vida también. El yo enfrentarme a mi problema con la respuesta o sin la respuesta es totalmente diferente. Al creyente puede que le venga la ansiedad, puede que le venga el estrés, pueden que le vengan fobias, ataques de pánico, que caigan en preocupación, pueden que le venga dudas, pero enfrentarte a la ansiedad con la respuesta que es Cristo o sin la respuesta que es Cristo es totalmente diferente. Brevemente, ¿por qué se preocupan? Toda preocupación, duda, miedos, nacen del yo, no de Cristo. Por lo que yo quiero, por lo que yo anhelo, por lo que yo deseo. Cuando ocurre algo que siento que va a tocar lo mío, mi éxito, es que me entra miedo. La preocupación, la duda, el miedo, es el comienzo del problema mental. Por eso, no se trata de mi situación, la única corriente, el único problema. Si yo empiezo a tener seguridad en esto, no importa lo que vaya ocurriendo a mi alrededor, Dios te da la gracia para estar por encima.
Pues claro que somos humanos, nos movemos, nuestros corazones nos duelen, tenemos seres queridos, nos duele el corazón, sí, pero mi confesión de fe, mis ojos han de estar en Cristo y Dios te da la gracia para ir superándolo. Y así como cambia tu estado espiritual, llegarás al estado donde realmente lo que los demás hagan no se vuelve un problema para mí. Y no es el problema lo que los demás hagan en tu contra, sino que a ti te afecta es el verdadero problema. El estado espiritual que tú tienes que hace que te derrumba. Por eso bebes. Cambia eso. ¿Cómo? Concluyendo en solo Cristo. Ahora, esto solo puede venir de Dios. Esto solo te lo puede dar Dios. Por eso, aférrate al pacto y ora. ¿Qué es el pacto? Cristo. A través del pacto, ¿qué es? Mi relación con Dios. Os bendigo para que esta palabra se cumpla en vuestras vidas. Entonces, como aquí oramos todos juntos, cuando oramos, al final, ¿cómo vamos a orar con este mensaje? Dios, tú que me has revelado mi verdadero y único problema, y la única respuesta a mi vida, que es Cristo, sabiendo que no necesito nada más, permíteme estar bajo la corriente, bajo la única corriente que hace que que mi estado espiritual cambie. Permíteme concentrarme como Pablo hizo en en ese solo Cristo, para que mi estado espiritual cambie y que un día esta respuesta que viene hoy a mí pueda ser la respuesta que yo pueda testificar a otros, que a través de mí se levante la corriente que todo el mundo necesita. Obra cambiando mi estado espiritual para que el agua que fluya de mí no sea ni mucha ni poca, sino pura, viva, que cambia y es respuesta a los demás. En este tiempo de rehabilitación, cambia mi estado espiritual para que cuando regrese pueda regresar como la respuesta, que es Cristo, que mi familia, mi mamá, en mi entorno, todos necesitan. Vamos ahora. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque a través de este entrenamiento podemos entender el único problema y la única respuesta. Bendice, Señor, a esta iglesia. Bendice, Señor, al pastor Amílcar, al pastor Javier, Señor, para que a través de ellos, en ese lugar, se levante el movimiento de evangelismo bíblico que México, que Villa Victoria, que toda la nación, todo el mundo necesita, Señor. Que no sean una iglesia más, sino la iglesia que tú has preparado para que esta corriente única que salva, restaura, Señor, sea levantada, sea transmitida en este lugar. Danos de tu gracia, Señor, hasta el final del entrenamiento.